Fabricio. Francisco Javier. Déjenme marcarle. Francisco Javier. Se lo puso en el chat. Ah, ya. Es que no me marca nada el chat. Espérenme tantito. Déjenme marcarle a Fabricio. Y déjame ver el chat. Ok. Irán. Irán. Presente, doctora. Hola. Javier David. Javier David. ¿Ya me contestaron? ¿O qué tengo aquí? Ah, sí, ya me contestaron. Bueno, tengo un chat. Espérenme tantito porque esto se está complicando. Ok. Ok. Javier, entonces, Francisco Javier, ¿sí está o no está? ¿Irán? Sí, ¿no? Javier David. ¿Sí está o no está el doctor Javier David? Creo que está teniendo problemas de internet, doctora. Perfecto. Ok, gracias, doctora, por avisarme. Joana. Presente, doctora. Hola. Joemi. Presente, Joemi. doctora. Hola. Jorge Eduardo. Ah, ya me respondió. Presente, doctora. Hola. José Luis. José Miguel, perdón. Que ya ni ando viendo bien. José Miguel Ruiz. Perdón. Presente, doctora. Buenos días. Karen. Presente, doctora. Buenos días. Carla Celín. Carla. Manuel. Manuel. Buenos días, doctora. Hola. María Fernanda. Presente, doctora. Buen día. Gracias. Mariana Itzel. Presente, doctora. Hola. Marta María. Presente, buenos días. Mitzi. Presente, doctora. Montserrat Barrientos. Presente, doctora. Doctora, una pregunta. Dime. Es que mi compañero Francisco pues no le funciona el micrófono y me dice que si le puso su asistencia. Sí, sí, lo puse. Muchas A gracias. Francisco Javier Villamar sí tiene asistencia. Owen. Presente, doctora. Paola. Presente. Paulina Jiménez. Presente, buenos días. Hola, Paulina Jocelyn. Paulina Jocelyn. Presente, doctora. Perdón, es que no Paulina López. No te preocupes. Paulina López. Presente, doctora. Ah, perfecto. Roberto. Presente, doctora. Buenos días. Sachel, buen día. Presente, doctora. Buenos días. Jimena. Buenos días, doctora. Presente. Hola. Yair. Yair. Ah, ya me contestó. Jacqueline. Presente, buenos días. Yautli. Yautli. Ya también ya me respondió. Pues solamente me falta Carla Selim, te veo conectada, pero no me contestaste. Aquí ¿Sí estoy, estás, doctora. doctora? Sí, ya pude. Perfecto. Y me falta Gracias. Fabrizio. Le marqué, pero no sé si se pudo conectar Hola, o doctora. no. Sí, ¿Sí? aquí me puede Perfecto. conectar ya. Sí, Gracias. te marqué para aquí. Si andabas perdido, doctor. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Pues vamos a ver en qué nos quedamos. Échenme ahorita la mano para acordarme en qué diapo nos quedamos del tema de... ahorita se los presento, ¿no? Espérenme tantito, déjenme guardar la lista con todas sus seguridades que tiene esta lista. Ya,
Listo. Vamos a cerrar la lista y vamos a presentar nuestras presentaciones. Mejor dicho, a proyectarlas, ¿no? A ver, doctores, ¿se acuerdan que estábamos viendo esta? Que es la de estructura y función del músculo, ¿no? Ahí. La jalé y se vino todo. Entonces, recuerdo que nos quedamos, porque ya ven que me quedo así al pendiente, porque a las 12 ya ven que tienen clase y después me paso yo unos minutitos y no los dejo entrar a su otra clase. Pero bueno, voy a tener pendiente de esto, ¿no? Sí acabamos, ¿no? Toda esta presentación de periodos refractarios, ¿no? Ya acabamos. Toda esta sí la pasamos, ¿no? Perfecto. Entonces vámonos con la siguiente, por si se me olvidaba si habíamos terminado o no. Esta presentación se llama, y este tema que vamos a ver el día de hoy, es el de gasto cardíaco y regulación del volumen sistólico, ¿sale? Ya estuvimos viendo la clase anterior, que fue la de práctica, algunos que nos muestra pues este tema de gasto cardíaco está muy relacionado con lo que es el ciclo cardíaco, ajá, y bueno, pues con la circulación sistémica en general, ¿no? Entonces, pues ustedes ya tienen un poquito ya de conocimiento con respecto a este tema por los videos que, bueno, lamentablemente el último video, pues ya ven que no lo pudimos ver en conjunto, pero que pues está interesante ver la parte de regulación por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este tema que es gasto cardíaco y regulación del volumen sistólico. Y que, bueno, entendiendo este tema, pues ustedes van a ver patologías que pues están, pues se ve alterado algunos de estos factores que engloban a lo que es el gasto cardíaco. Entre ellas, bueno, está la hipertensión. En algunas de ellas también están todas las tipos de arritmia, las taquiarritmias o bradiarritmias también, hacia arriba o hacia abajo, y también, bueno, una patología que pues destruye o degenera lo que es el corazón como una bomba, que es la insuficiencia cardíaca, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, la más común por el trabajo y por las presiones con las que se maneja el corazón. Siempre es mucho más común observar insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, y bueno, porque se degenera mucho más lo que es el ventrículo izquierdo, se vasodilata. Mejor dicho, se dilata, mejor dicho, y se adelgazan las paredes de lo que es pues el espesor del ventrículo izquierdo. Entonces, pues vamos a continuar. Nada más déjenme ver aquí que tengo a un chat. Es el doctor Manuel. Ok, entonces vamos a ver este tema. Definimos gasto cardíaco como la capacidad de bombeo del corazón. Y bueno, es una función que está determinada por los latidos por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca, el volumen de sangre eyectado, es decir, el que sale de cada latido, ¿no? A esto se le llama volumen sistólico, ¿sale? Y bueno, estos dos componentes, lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, están regulados por este sistema nervioso autónomo. Cuando entren a cuarto semestre, ve nervioso, sistema nervioso, y es ahí donde van a ver pues este sistema nervioso autónomo que se encarga de todos los movimientos involuntarios de las vísceras, el peristaltismo, el automatismo del corazón. Es debido, aparte de la maquinaria que tienen las células, tanto de los miocitos como las células de conducción, el sistema nervioso autónomo regula todos estos procesos, ¿no? De movimientos involuntarios hasta la parte, bueno, todas las vísceras, secreciones glandulares, por ejemplo, de las glándulas sudoríparas, todos estos sistemas o
o procesos que no llevan la racionalización del movimiento, pues lo efectúa el sistema nervioso autónomo. Y esto se da a través de dos componentes de este sistema nervioso autónomo, el componente simpático y el parasimpático. También se dice que hay otra rama del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico, es decir, aquel que inerva únicamente pues a las vísceras, ¿no? Abdominales, ¿no? A toda víscera que tenga músculo liso, ajá, como los intestinos, el estómago y demás. A esta parte del sistema nervioso autónomo se le llama también sistema nervioso entérico, y también está dividido en una parte simpática y parasimpática por dos plexos, ¿no? Pero les digo, esto lo van a ver más a fondo cuando entren a cuarto semestre, y en quinto semestre pues se pueden ver también los diferentes fármacos que pueden modificar este sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, tenemos que este gasto cardíaco pues es el volumen de sangre que es bombeado por minuto por cada ventrículo, ¿sale? La frecuencia cardíaca en reposo, pues acuérdense, es más o menos entre un promedio de 70 latidos por minuto, y un volumen sistólico, que es como el volumen fisiológico, es alrededor de un promedio entre 70 a 80 mililitros por latido, doctores. Entonces, este volumen sistólico, acuérdense que es el volumen de sangre que es bombeado por cada ventrículo, por cada latido que se da, ¿sale? Entonces, si tenemos estas dos variables, entendemos que el gasto cardíaco en promedio es de 5.5 litros, ¿sale? Por minuto, ¿sale? Entonces, cada minuto que pasa a través del tiempo, nuestros dos ventrículos van a liberar, o van a eyectar, o van a sacar entre 70 y 80 mililitros. Entonces, en un minuto, este gran volumen, que son 5.5 litros, va a estar circulando a través del corazón como una bomba. Entonces, tenemos una fórmula famosísima que se le llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco se va a medir en mililitros por minuto, o en litros por minuto también, dependiendo la forma en cómo lo quieran ustedes expresar. Es igual, el gasto cardíaco siempre va a ser el volumen sistólico, ajá, que ya tenemos ese valor, que es entre 70 y 80 mililitros por latido, por el gasto cardíaco. Bueno, se le llama gasto cardíaco a esta parte de la frecuencia cardíaca, pero en sí es la frecuencia cardíaca. Son el número de latidos por minuto. Entonces, imagínense, entre 70 latidos por minuto de entre 70 y 80 mililitros nos da este valor aproximado de 5.5 litros por minuto. Este volumen, pues es el volumen total de sangre que bombea lo que es el corazón, y esto, bueno, lo hace en condiciones de reposo. Obviamente, bueno, cada ventrículo va a bombear el equivalente del volumen sanguíneo total, pues cada minuto. Tenemos ciertos factores que van a regular lo que es la frecuencia cardíaca, que es el primer elemento que forma pues este gasto cardíaco, ¿no? Este corazón, pues ustedes ya lo saben, tiene un automatismo sin ningún control neural. Cuando, por ejemplo, se hacen los trasplantes de corazón, se saca el corazón del donante para mandárselo al receptor, a otro hospital o ahí mismo. Pues el corazón sigue latiendo, ¿sale? Siempre y cuando, pues, estén viables las células cardíacas, ¿no? Entonces, aquí se observa que el fenómeno del automatismo es propio de las células miocárdicas, y esto es debido, pues, a los potenciales de acción que se pueden presentar desde el nodo sinusal, ajá, que desencadena un potencial de acción que va transitando a través de nuestro sistema de conducción.
¿no? Entonces, ya vimos los valores umbrales, los valores de potencial de reposo y que cualquier cambio iónico que se encuentre en este sistema de conducción, específicamente en las células del nodo sinusal, pues va a producir un disparo eléctrico, ¿sale? Y se va a producir la propagación del mismo a través del sistema de conducción que ya lo vimos anteriormente en los otros parciales, ¿no? Entonces, sin ninguna influencia neural, el corazón late, siempre y cuando las células se encuentren viables, ¿sale? Que tengan su oxígeno, que tengan sus nutrimentos, que tengan las condiciones osmóticas y también las condiciones de pH en el medio en el que se va a transportar, pues, este corazón, ¿no? Hacia, por ejemplo, un receptor, ¿no? Entonces, en sí, lo que se va a regular es el ritmo, ¿sale? El ritmo automático del corazón, es el que se va a regular a través de la influencia neural del sistema nervioso autónomo. Como ustedes ya lo saben, este ritmo automático, pues es el encargado o es el resultado, mejor dicho, de la despolarización diastólica espontánea, pues de las células del marcapaso de nuestro primer nodo, que es el nodo sinusal. Y este potencial de marcapasos pues va a producir esta despolarización para la producción de potenciales de acción, ¿no? Para pues las células miocárdicas, ¿no? Los miocitos contráctiles. Entonces, pues cada potencial de acción se acompaña pues de una contracción cardíaca. Ya lo vimos la clase anterior, que se requiere pues la despolarización de las membranas para que se dé la entrada de calcio del medio extracelular, la salida de calcio del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma del miocito para que las cadenas, los miofilamentos, las cadenas pesadas de miocina y los filamentos de actina, pues hagan este proceso de unirse y producir una contracción, ¿sale? Entonces, por cada potencial, pues se va acompañado de una contracción de las células miocárdicas. Tenemos en el corazón y en toda la mayoría de los órganos, tenemos pues estas dos inervaciones, ¿no? Tanto la inervación simpática como la inervación parasimpática. Y bueno, aquí la diferencia entre cada uno de estos componentes del sistema nervioso autónomo es la liberación de los neurotransmisores. Ajá, acuérdense que los nervios, las fibras nerviosas no solo transitan pues potenciales de acción, ¿no? Estas neuronas también tienen umbrales de reposo, bueno, potenciales de acción de reposo, tienen potenciales umbrales para poder despolarizar la membrana de estas neuronas. Acuérdense, la neurona pues está formada de un soma, de un cuerpo grande, tiene proyecciones dendríticas, esos bracitos, ajá, que sobresalen del soma y tienen una prolongación muy larga que pues es el axón. Dentro de este axón y dentro del metabolismo que tiene las neuronas, ya sea del sistema nervioso central, como es médula y cerebro, y también del sistema nervioso periférico, pues tienen grandes proyecciones axonales. Este axón, al final de este axón, van a tener la capacidad de sintetizar ciertos neurotransmisores, y esto marca la diferencia entre el sistema nervioso autónomo simpático y su otro componente, que es el parasimpático. El simpático siempre va a las fibras de esa parte de ese sistema nervioso vegetativo, también se le puede llamar, siempre van a liberar neurotransmisores de origen catecolamina, ¿sale? ¿Qué son las catecolaminas? Son aminas vasoconstrictoras. ¿Han escuchado de la adrenalina y la noradrenalina, doctores? Sí, son neurotransmisores. Son neurotransmisores y también son hormonas, doctores, porque esos neurotransmisores, o bueno, esas sustancias no solo se sintetizan
y se liberan en las fibras del sistema nervioso simpático. Ahorita estoy hablando del componente simpático, sino también a nivel de la glándula suprarrenal. Ajá. Cuando nosotros estamos en un momento de miedo, cuando estamos en un momento de que necesitamos huir de un peligro para sobrevivir, se libera como hormonas a nivel del torrente sanguíneo estas catecolaminas, esta adrenalina y la noradrenalina. Son estos famosos shots de adrenalina que nos hacen correr, nos hacen pensar ágilmente. Si es necesario luchar, pues lo hacemos y aumenta hasta nuestra fuerza, ¿no? Y es cuando sentimos, cuando ya estamos seguros y todo, pues esa agitación del corazón es por ese shot de adrenalina que se libera a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. ¿Sale? Entonces, esta sustancia no solamente se considera un neurotransmisor es aquella sustancia que se libera en las fibras nerviosas, ajá, en los axones de estas neuronas, sino también es una hormona, se libera a nivel del torrente sanguíneo y obviamente como embebe o circula por todo el torrente sanguíneo, pues tiene múltiples funciones en los diferentes órganos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el músculo esquelético, pues te hace correr rápidamente, ¿no? Y tienes fuerza para correr, ¿no? Una gran distancia. O si tienes que pelear, pues te da una mayor fuerza esa adrenalina. ¿Por qué? Porque es una amina o una sustancia constrictora, ayuda a la contracción del músculo, ya sea músculo esquelético, músculo estriado del tipo esquelético y también del músculo cardíaco. ¿Sale? Cuando tenemos esos shots de adrenalina, cuando tenemos miedo o nos subimos a un juego de diversiones o no sé, nos está pasando un accidente y demás, también la adrenalina va a tener efectos a nivel del corazón. ¿Sale? Entonces, la parte simpática de esta inervación simpática en el corazón va a producir, bueno, la liberación de estas catecolaminas como neurotransmisores, que es la adrenalina y la noradrenalina, y todos estos neurotransmisores, eso también lo van a ver en cuarto semestre. Cada neurotransmisor tiene un receptor en su lado posináptico. Acuérdense, siempre hay una neurona presináptica, que es la que libera el neurotransmisor. Hay un espacio entre estas dos neuronas hacia la siguiente neurona, es la hendidura sináptica, por donde viaja este neurotransmisor buscando a un receptor para que se pueda ligar o unir. Y bueno, en la siguiente neurona, pues se encuentran estos receptores específicos para estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores son de tipo, se les llaman para el neurotransmisor de catecolaminas, ya sea la adrenalina o la noradrenalina, el grupo de receptores se llaman receptores adrenérgicos. Y eso también lo van a ver en farmacología en quinto. Hay subtipos de receptores adrenérgicos. La familia se compone principalmente de receptores alfa y receptores beta, ¿sale? Dentro del corazón tenemos muchos receptores beta 1. Son otros subtipos, o sea, se va como que haciendo más grande la familia. En primer lugar están receptores alfa, receptores beta. Dentro de los receptores beta hay beta 1, beta 2 y beta 3, pero son los menos estudiados los beta 3. Y dentro de los receptores alfa hay alfa 1, alfa 1A y alfa 2, ¿sale? Entonces, esto va complicando cada vez más. ¿Por qué son diferentes subtipos? Porque hay algunos cambios en su cadena polipeptídica que los hace diferentes, pero al final de cuentas son receptores que pueden llegar a unir ya sea adrenalina, ajá, o noradrenalina, que son dos diferentes neurotransmisores, no es el mismo, ¿sale? Son moléculas muy similares, pero son componentes de la misma vía. Entonces, eso también lo pueden encontrar como adrenalina o como epinefrina
o como noradrenalina y norepinefrina. Es lo mismo, solamente es dependiendo la literatura, si es europea o americana, es el uso que le dan, ¿no? Si es epinefrina o adrenalina o noradrenalina y norepinefrina, ¿sale? Pero es la misma molécula. Entonces, esto, como ven, va complicando cada vez más. ¿Por qué? Porque dependiendo del tejido es la localización de estos receptores. Les digo, en el corazón, como lo indica aquí mi lámina de la diapositiva, hay mucho receptor beta 1, ¿sale? En lo que son los lechos vasculares hay mucho receptor alfa 1, ¿sale? Y por ejemplo, en músculo liso bronquial, en el pulmón, en los bronquios, hay mucho receptor beta 2, ¿sale? Entonces, los beta 1 son presores, ¿sale? Son contráctiles. Por eso, cuando se une o cuando se activa la vía simpática en el corazón, esa adrenalina o noradrenalina se une a su receptor beta 1. Principalmente lo vamos a encontrar en ventrículos y en aurículas. Esto hace que se estimule al corazón de manera contráctil, ¿sale? Va a producir una mayor fuerza de contracción. La adrenalina con su receptor beta 1 en el corazón va a ayudar a que haya una mayor fuerza contráctil, ¿sale? ¿Cómo lo hace? Esto lo van a ver también más en quinto semestre en farmacología. Estos receptores no solamente es prenderlos y ya, por debajo, acuérdense, estos receptores están embebidos en la membrana plasmática de pues, los tejidos, ya sean de las neuronas, ahorita de los miocitos. Ya ven que les enseñé en el esquema anterior de la presentación previa, pues lo que es un receptor beta, ¿no? Aquí, en esta parte, agonista beta. ¿Sale? Entonces, ya ven que les expliqué un poquito, pues que es en forma de serpentina, aquí lo podemos ver, tiene 7 dominios transmembranales, es decir, 7 veces cruza como serpentina la membrana plasmática de este miocito y podemos ver que son receptores que están acoplados a una proteína, que les mencioné que es una superfamilia, la proteína G, y que pues produce una cascada de señalización, ¿no? Entonces, dentro de esta cascada de señalización, que es lo que les marqué aquí yo en la diapositiva de gasto cardíaco, es que se produce pues una sustancia energética que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a intervenir en los canales de calcio, de las células del marcapaso, también va a producir esta entrada de calcio, obviamente, va a producir una despolarización en estos niveles de la membrana de estas células del nodo sinusal. Entonces, no solamente va a tener un proceso esta noradrenalina como contráctil a nivel del músculo ventricular o auricular de los miocitos contráctiles, sino también puede afectar la frecuencia cardíaca de lo que es el nodo sinusal, permitiendo la entrada de mayor cantidades de calcio en las células del marcapaso, en este caso en el nodo sinusal, y esto va a producir un aumento de la tasa de despolarización de estas células y obviamente si se despolariza el sistema de conducción, pues obviamente se va a despolarizar lo que es los miocitos contráctiles. Acuérdense de estas uniones gap junction, de estas conexinas, cómo se da esta unión de las células del marcapaso con las células contráctiles, cómo a través de estas conexinas, de estos desmosomas que les platiqué en una sesión, en sesiones previas, cómo se ven estos túbulos, cómo se va dando la despolarización y el cambio de iones a través de las células del marcapaso con las células contráctiles miocíticas, ¿no? Entonces, este tipo de catecolaminas, de esta inervación simpática, nos va a producir una estimulación a una producción mucho más veloz de potenciales de acción y en consecuencia aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que nos pasa cuando necesitamos huir de un asalto, de un accidente?
hasta sentimos las palpitaciones, ¿no? La frecuencia cardíaca se eleva y esto es debido a que este receptor beta 1 aumenta la permeabilidad al calcio para despolarizar la membrana de las células del nodo sinusal. ¿Sí les quedó claro, doctores, ahí lo que les acabo de mencionar? Sí, doctora. Bueno, me frenan por favor a las 12, para que no me pase. Aquí, miren, sí les puse el dibujito, pensé que no se los había puesto. Aquí está, esta es una célula, ya sea una célula de conducción, por ejemplo, una célula del nodo sinusal o una célula del miocardio. Ajá. Y podemos ver aquí, pues esto es un receptor beta 1 específicamente. Hay mucho receptor beta 1 en corazón. Y bueno, aquí tenemos a su ligando o a su neurotransmisor, que es la adrenalina o la noradrenalina. Se une y obviamente hay un cambio conformacional, una cascada de señalización que activa este receptor. Aquí está la superfamilia de la proteína G. Y esto produce, hay otras proteínas que están embebidas en la membrana plasmática de las células, que es, por ejemplo, la adenilato ciclasa. Es una proteína, una enzima que se dedica a la formación de AMP cíclico. Ajá. Entonces, la activa, esta proteína G activa la adenilato ciclasa, se produce el AMP cíclico y este AMP cíclico que va a ser es una fuente de energía para ciertos canales. Si recuerdan que vimos que hay algunos canales que requieren energía, ya sea AMP o ATP, ¿sale? Entonces, hay ciertos canales que requieren para poderlos abrir, para poderse abrir y dejar pasar iones a través de la membrana, se requiere la formación de este AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico que va a producir la entrada, bueno, va a producir la apertura de ciertos canales iónicos, como en este caso en las células del marcapaso, en el nodo sinusal, permite la entrada de más iones calcio para despolarizar la membrana y producir una mayor cantidad de potenciales de acción a través del tiempo, ¿no? Si en reposo el nodo sinusal dispara alrededor de 70 latidos por minuto, con la adrenalina pues podemos llegar hasta 100, 120, ¿sale? De frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Sí, doctores? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Esa es la parte del componente simpático, ¿sale? Está el otro componente parasimpático. Siempre se dice que son antagonistas. Si uno sube, el otro va a bajar, el otro lo regula y viceversa, ¿sale? Entonces, siempre se le dice que son sistemas antagonistas, ¿sale? Uno, digamos, es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Uno sube, el otro baja. Y este sistema, el sistema parasimpático, pues es el enemigo o el antagonista del sistema simpático. ¿Qué neurotransmisor se libera en el componente parasimpático? Es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor, el más conocido, fue de los primeros neurotransmisores que se empezaron a estudiar alrededor del siglo XX, a inicios del siglo XX, fue cuando se empezó a dar el auge tanto de la neurofisiología como de la fisiología celular, ¿sale? No se conocían cómo se daban los mecanismos y bueno, el estudio del sistema nervioso autónomo pues abrió o fue el parteaguas tanto de la fisiología como la conocemos ahorita y podemos platicar libremente de estos conceptos, pero también para el desarrollo de fármacos. Acuérdense, la fisio siempre va muy pegadito a la farmacología. Entonces fue más o menos como en los años 20, 1918, 1920 y tantos, cuando se empezaron a crear
fármacos que pudieran modificar los procesos que genera la activación o la inactivación de estos dos sistemas antagonistas, del sistema simpático y del sistema parasimpático. Entonces, como les mencionaba, la acetilcolina es la reina del sistema parasimpático, ¿sale? Esta acetilcolina no solamente se produce a nivel del sistema nervioso central, es decir, en la médula o en el cerebro, está presente en el sistema nervioso autónomo parasimpático y también se encuentra en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico se encuentra en la unión neuromuscular de los nervios, por ejemplo, de los músculos esqueléticos. Cuando nosotros queremos mover, por ejemplo, las manos, un brazo, levantarnos, levantar una pierna, hay en esta unión neuromuscular con el músculo esquelético, esto se le llama placa neuromuscular. El neurotransmisor por excelencia en la placa neuromuscular es la acetilcolina. Y hay patologías que pues alteran esta secreción de acetilcolina y también altera a los receptores. ¿Qué receptores pueden unir acetilcolina? Bueno, hay dos familias. Son los receptores nicotínicos, y los receptores muscarínicos. ¿Por qué tienen estos nombres? Porque a la par de cuando se fue descubriendo la acetilcolina, se dieron cuenta que había otras sustancias que también activaban a estos receptores, que también activaban con la acetilcolina. Entre ellos está la nicotina. Cuando se empezó a estudiar el tabaco, las hojas de tabaco, pues obviamente es de donde se generan los cigarros, ¿no? Y bueno, estas hojas del tabaco pues tienen gran cantidad de nicotina, ¿no? Entonces se dieron cuenta que esta sustancia, esta nicotina, también se unía a estos receptores que también aceptaban la acetilcolina. Por eso se le llaman receptores nicotínicos o receptores N por nicotina. Y tenemos la otra parte de los receptores que se llaman muscarínicos. En la antigüedad se utilizaba mucho un hongo, que es la manita muscaria, de ahí deriva lo que es la belladona. Entonces, esta sustancia, la belladona, fue altamente utilizada, por ejemplo, en la época del Renacimiento por pintores, por artistas, por mujeres de alcurnia o ricas para embellecer su rostro. Sale la belladona, se ponían gotas de belladona, por ejemplo, en los ojos para poder hacer los ojos más grandes por el efecto colinérgico que tiene esta sustancia sobre los receptores de la pupila. Entonces, hacía que esta belladona hiciera ojos así como del gato de Shrek, así grandes, luminosos. Eso lo utilizaban pues las mujeres que podían pagar pues esas sustancias, ¿no? En esa época del Renacimiento. Entonces, se le llamó receptores muscarínicos porque este alcaloide de este honguito de la manita muscaria, pues de ahí deriva esa muscarina. Entonces se dan cuenta que la muscarina, que era el alcaloide de este honguito, pues se podía unir a estos receptores que también aceptaban acetilcolina, ¿no? Entonces son también dos familias, los nicotínicos, los muscarínicos. Y bueno, dentro del sistema nervioso parasimpático tenemos que la acetilcolina tiene ciertos nervios que pues van a liberar esta acetilcolina y que inervan al corazón, que es por ejemplo el nervio vago. Sale el par número 10, eso lo van a ver también en neuro, o en sistema nervioso en cuarto. Este nervio vago, pues va a inervar a lo que es el corazón y a través de estos receptores muscarínicos que les mencioné, que son los receptores M, y dentro de estos receptores M hay 5 subtipos, igual de los receptores nicotínicos, hay 3 variantes de receptor nicotínico, dependiendo de la localización de estos en los diferentes tejidos. Entonces, cuando se activa
este sistema nervioso parasimpático es a través del nervio vago, que va a inervar al corazón, va a liberar esta acetilcolina como neurotransmisor y ¿quién va a recibir esta acetilcolina? Pues son los receptores muscarínicos. Y esto va a causar, este tipo de receptores, lo que causa es la apertura de canales, ¿sale? Aquí podemos ver en este esquema el receptor muscarínico, cómo se une la acetilcolina a su receptor. Va a activar igual proteínas G, pero dentro de las proteínas G hay proteínas que son excitatorias y proteínas G inhibitorias. En este caso, los receptores muscarínicos propios del corazón van a tener una proteína G inhibitoria. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Qué va a producir esta proteína G inhibitoria? Pues va a producir que se abran canales de tipo potasio. ¿Qué les he dicho que pasa cuando el potasio sale de la célula, del medio intracelular al medio extracelular? ¿Qué les he dicho que pasa? Que es un fenómeno que ya les he comentado. Pues al haber un desequilibrio en los iones, obviamente si sale el potasio, Ajá, ¿qué le pasa a la membrana? debe de entrar el sodio a la célula, ¿no? Ajá, y a través, ¿qué es lo que les pasa? Y se los he dicho, cuando sale potasio del medio intracelular al medio extracelular, se repolariza la membrana. Y se ¿Sale? hace lo de la bomba sodio-potasio, ¿no? Ajá, se equilibran nuevamente las membranas y que es una repolarización, es decir, que no permita que se produzca mayores potenciales de acción. Cuando una membrana se repolariza, entonces baja el estímulo para producir potenciales de acción y eso es lo que hace el sistema nervioso parasimpático en el corazón. Como ya lo vimos, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad del músculo cardíaco. Lo contrario, lo antagónico, el sistema nervioso parasimpático reduce la frecuencia cardíaca porque reduce la frecuencia de disparo de potenciales de acción y también reduce, como se repolariza la membrana, reduce el proceso contráctil en las cavidades del corazón. Si se dan cuenta el antagonismo, uno sube las cosas y el otro lo apaga. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Dudas, doctores? Entonces, acuérdense, salidas de potasio del medio intracelular hacia el medio externo, ¿qué le pasa a cualquier célula, neurona, miocito, célula de conducción, enterocito, etcétera? Se repolariza la membrana, es decir, que se evita el número de disparos de potencial de acción. Va a tardar la membrana en que se produzca un potencial de acción porque se repolariza la membrana, baja hacia potenciales de acción de reposo y entonces pues, hay que volver a generar un potencial de acción, pero pues eso es tiempo, ¿no? Entonces esto baja en el corazón, el sistema nervioso parasimpático, baja la frecuencia cardíaca y baja la fuerza contráctil de lo que es pues los miocitos contráctiles, ¿sale? Ya sea de la aurícula o de los ventrículos, comparativamente con el sistema nervioso simpático que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza contráctil. ¿Sí, doctores? Entonces acuérdense. Ya les dije, la difusión al exterior de potasio contrarresta pues todos estos mecanismos de despolarización para producir un potencial de marcapasos. Esto produce una tasa más lenta de despolarización diastólica y una menor producción de potenciales de acción. En consecuencia, nuestro sistema nervioso parasimpático, es decir, la estimulación de acetilcolina, produce una frecuencia cardíaca más lenta, ¿sale? Entonces, este nervio vago, pues es parte de este sistema nervioso parasimpático y
es el que mantiene la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Por debajo de 90 a 100 latidos. Ya ven que la de reposo es alrededor de unos 70 latidos por minuto en promedio. Y pues es este sistema nervioso parasimpático un freno para el sistema nervioso simpático, ¿sale? Para que en reposo nosotros tengamos fisiológicamente esta frecuencia cardíaca. ¿Sí, doctores? Aquí yo creo que esta es la última lámina que vamos a ver. Nos quedamos yo creo que en la 10, doctores. Aquí ustedes pueden ver, esto es un control. Ajá. ¿Cómo se da pues el potencial de acción en una célula del marcapaso? Hagan de cuenta que este es el potencial de acción que ya lo vimos de una célula del nodo sinusal. Podemos ver su potencial de reposo, cómo se despolariza. Ajá, y posteriormente, bueno, se vuelve a repolarizar la membrana, así y así sucesivamente, ¿no? Y se vuelve a repetir. Obviamente con un efecto nervioso simpático, es decir, por catecolaminas, por adrenalina, por noradrenalina, vemos que la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Sale? En vez de aquí de darse 2 potenciales de acción, se dieron 3, por ejemplo, en este caso, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Aquí tenemos el tiempo en milisegundos. En 1000 milisegundos, normalmente fisiológicamente sin estimulación neural, tenemos 2 potenciales, ¿no? Un ejemplo. Cuando tenemos la estimulación simpática, tenemos 3, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Y lo contrario, lo antagónico, cuando tenemos una estimulación del nervio parasimpático, del vago, solamente alcanzamos a tener un potencial de acción que es bastante largo por el proceso de repolarización de las células del miocardio y también de las células de conducción. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Doctora, Dime. mencionó pues que la parte parasimpática es del nervio vago. ¿El simpático tiene algún otro como par craneal específico? Son ganglios específicos, hay una cadena simpática. Si ustedes hicieran una disección de un cadáver de manera paravertebral, es decir, laterales a lo que es la columna vertebral, hay una cadena simpática que se da desde la parte cervical hacia la parte torácica. Dentro de ¿Son estos los que están literalmente al lado? ¿Son los que están literalmente como al ladito de la médula? Apenas Sí, salen de las vértebras. exactamente, sí, de las vértebras. Ah, Entonces, esto se le llama cadena simpática o rosario simpático porque son así como, pues un rosario, ¿no? Un rosario religioso, ajá, que son bolitas así unidas como en cadenita. Estos son los que se encargan de la parte de la inervación simpática del corazón. Al igual, a nivel de las vísceras abdominales y pélvicas, se forman ciertos ganglios súper específicos. Por ejemplo, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico. Son cúmulos de neuronas del sistema nervioso simpático. Ajá. Los ganglios son los ganglios autónomos, los ganglios neuronales son cúmulo de somas o de cuerpos neuronales que de ahí salen para inervar pues las diferentes estructuras, los diferentes órganos, ¿sale? Sí, muchas gracias, doctora. Perfecto. Bueno, doctores, pues ya son las 12, ya ven, les dije que nos íbamos a quedar en esta diapo, nos quedamos en la diapo 10, doctores. Les voy a subir ahorita el tema, ¿sale? Voy a dejar de compartir. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente sesión, doctores, ¿sale? Gracias a usted, doctora. Adiós, doctores. Ahora sí, ya ven, doctora. no me pasé. Gracias, Hasta doctora. el jueves. Bye, les subo la presentación ahorita. Bye, Gracias. bye. Vaya ustedes, Bye, cuídense bye, mucho. doctora. Bye, doctor.